Bienvenidos. Este es el día número 166. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios y de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pidamos con humildad y con fe la gracia del Espíritu Santo. Es esa la gracia que necesitamos para acoger la palabra con el mismo amor con que nos fue dada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 6. La comunidad de profetas dijo a Eliseo: La sala donde nos reunimos a escucharte es demasiado estrecha para nosotros. Vayamos hasta el Jordán, allí tomaremos cada uno un poste y haremos una sala donde podremos sentarnos. Él respondió: Vayan. Pero uno de ellos dijo: Por favor, accede a venir con tus servidores. Iré, respondió él, y se fue con ellos. Cuando llegaron al Jordán, se pusieron a cortar los árboles, pero a uno de ellos, al derribar un poste, se le cayó el hacha al agua. Entonces lanzó un grito diciendo: ¡Ay, mi señor! El hacha era prestada. El hombre de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Él le mostró el lugar, y Eliseo partió un pedazo de madera, lo arrojó allí, y el hacha salió a flote. Luego dijo: Levántala. El discípulo extendió la mano y la recogió. El rey de Aram estaba en guerra con Israel. Cuando él se reunía en consejo con sus oficiales y decía: Acamparé en tal o cual lugar, el hombre de Dios mandaba decir al rey de Israel: Cuidado con pasar por tal lugar, porque allí han bajado los arameos. Entonces el rey de Israel enviaba a algunos hombres al lugar que le había dicho el hombre de Dios. Eliseo le avisaba, y él tomaba las precauciones debidas. Esto sucedió más de una vez. El rey de Aram se alarmó ante este hecho. Llamó a sus oficiales y les dijo: Es preciso que me informen quién de entre nosotros está a favor del rey de Israel. Pero uno de los oficiales le respondió: No, majestad. Eliseo, el profeta de Israel, es el que comunica al rey de Israel las palabras que tú pronuncias, aún en tu dormitorio. El rey dijo: Vayan y vean dónde está, y yo mandaré a detenerlo. Le informaron que estaba en Dotán, y él envió caballos, carros de guerra y un fuerte destacamento, que llegaron durante la noche y cercaron la ciudad. A la mañana, el servidor del hombre de Dios se levantó de madrugada y salió, y al ver que las tropas rodeaban la ciudad con caballos y carros de guerra, dijo Eliseo: «¡Ay, Señor, ¿cómo vamos a hacer?». «No temas», respondió él, «porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Luego Eliseo oró diciendo: «Señor, ábrele los ojos para que vea». El Señor abrió los ojos del servidor, y él vio que la montaña estaba repleta de caballos y carros de guerra alrededor de Eliseo. Cuando los arameos descendían hacia él, Eliseo oró al Señor diciendo: «Por favor, enceguece a esta gente». Y él los encegueció, conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: «No es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los llevaré hacia donde está el hombre que ustedes buscan». Y los llevó a Samaria. Una vez que entraron en la ciudad, Eliseo dijo: «Señor, abre los ojos de esta gente para que vean». El Señor les abrió los ojos y vieron que estaban dentro de Samaria.
El rey de Israel al verlos dijo a Eliseo: ¿Tengo que matarlos, padre mío? Él replicó: No los mates. ¿Acaso haces morir a todos los que tu espada y tu arco han tomado prisioneros? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y después se vayan con su señor. El rey les hizo servir un gran banquete, ellos comieron y bebieron, y después los despidió para que se fueran con su señor. Las bandas arameas no volvieron a incursionar en territorio de Israel. Un tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército y sitió a Samaria. Hubo entonces mucha hambre en Samaria, y el asedio era tan duro que una cabeza de asno valía 80 siclos de plata, y unos puñados de estiércol de paloma 5 siclos de plata. Mientras el rey de Israel pasaba sobre la muralla, una mujer le gritó: «¡Socorro, majestad!». Él respondió: «No, que te socorra el Señor. ¿Con qué podría socorrerte yo? ¿Con los productos de la era o del lagar?». Luego añadió: «¿Qué te pasa?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: Trae a tu hijo, lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío». Entonces cocinamos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: «Trae a tu hijo para que lo comamos». Pero ella lo había escondido. Al oír las palabras de aquella mujer, el rey rasgó sus vestiduras, y como pasaba sobre el muro, la gente vio el cilicio que llevaba sobre su carne. El rey dijo: «Que Dios me castigue, si Eliseo, hijo de Safat, queda hoy con la cabeza sobre el cuello». Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. El rey le envió a uno de sus hombres, pero antes que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: «¿Han visto que este hijo de asesino envía a un hombre a cortarme la cabeza? Estén atentos, y cuando llegue el mensajero empújenlo con la puerta y atránquenla bien. ¿Acaso no se oyen los pasos de su señor que viene detrás de él?». Todavía les estaba hablando cuando llegó el rey y le dijo: «Todo este mal nos viene del Señor. ¿Qué puedo esperar todavía del Señor?». Eliseo dijo entonces: «Escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Mañana, a esta misma hora, se venderá un balde de harina de la mejor calidad por 1 siclo, y 2 baldes de cebada por el mismo precio en la puerta de Samaria». El escudero en cuyo brazo se apoyaba el rey tomó la palabra y dijo al hombre de Dios: «Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder una cosa así?». Eliseo replicó: «Verás esto con tus propios ojos, pero no lo comerás». Había 4 hombres leprosos que se encontraban a la entrada de la puerta y se decían unos a otros: «¿Por qué nos quedamos aquí a esperar la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos en ella porque aprieta el hambre. Si nos quedamos aquí, lo mismo moriremos. Por eso, vamos a pasarnos al campo de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos; si nos matan, moriremos». A la hora del crepúsculo partieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando llegaron al extremo del campamento, vieron que allí no había nadie, porque el Señor había hecho oír en el campamento de los arameos un ruido de carros, un fragor de caballos y el estruendo de un gran ejército, de manera que se dijeron unos a otros: «Miren, el rey de Israel ha contratado como mercenarios a los reyes de los hititas y a los reyes de los musritas para que avancen contra nosotros». Así, a la hora del crepúsculo,
habían emprendido la huida, abandonando carpas, caballos y asnos, y el campamento tal como estaba. Se habían dado a la fuga para salvar sus vidas. Aquellos leprosos llegaron al extremo del campamento y entraron en una carpa, y después que comieron y bebieron, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlos. Después volvieron, entraron en otra carpa y se llevaron otras cosas que también fueron a esconder. Ellos se dijeron unos a otros: no está bien lo que estamos haciendo. Este es un día de buenas noticias. Si nos quedamos callados y aguardamos hasta el amanecer, no nos libraremos de un castigo. Vayamos mejor ahora mismo a informar a la casa del rey. Entonces fueron a llamar a los porteros de la ciudad y les informaron diciendo: hemos entrado en el campamento de los arameos y no había nadie, no se oía ni una sola voz humana, solo estaban los caballos y los asnos atados y las carpas intactas. Los porteros lanzaron gritos hacia el interior de la ciudad y se hizo llegar la noticia a la casa del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus servidores: les voy a explicar lo que han urdido contra nosotros los arameos. Como ellos saben que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han ocultado en el campo diciendo: van a salir de la ciudad, entonces los capturaremos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los oficiales pidió la palabra y dijo: tomemos 5 de los caballos que todavía quedan. A fin de cuentas, si se los deja en la ciudad, le sucederá lo mismo que a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos y veremos qué pasa. Tomaron 2 carros con sus caballos y el rey los envió a seguir los rastros del campamento arameo diciendo: vayan a ver. Ellos siguieron las huellas hasta el Jordán y vieron diseminados por todo el camino el material y la ropa que habían arrojado los arameos en su fuga precipitada. Después los mensajeros volvieron para informar al rey: el pueblo salió a saquear el campamento de los arameos y se tuvo un balde de harina por un siclo y 2 baldes de cebada por el mismo precio, conforme a la palabra del Señor. El rey había puesto a vigilar la puerta al escudero en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo lo aplastó contra la puerta, y él murió, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios, cuando el rey había bajado a encontrarse con él. En efecto, cuando el hombre de Dios había dicho al rey: mañana a esta misma hora se venderá un balde de harina de la mejor calidad por un siclo, y 2 baldes de cebada por el mismo precio en la puerta de Samaria, el escudero había replicado al hombre de Dios: aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, ¿podría suceder una cosa así? Y Eliseo había dicho: verás esto con tus propios ojos, pero no lo comerás. Y esto fue lo que le sucedió. El pueblo lo aplastó contra la puerta, y él murió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 5, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Bebe el agua de tu cisterna y la que fluye de tu propio pozo. Que tus fuentes no se dispersen hacia afuera, ni tus corrientes de agua por las calles. Que ellas sean para ti solo, y que no haya extraños junto a ti. Bendita sea tu fuente, y encuentra tu alegría en la mujer de tu juventud, sierva amable, graciosa Gacela. Que en todo tiempo te embriague en sus amores y estés siempre prendado de su afecto. Hijo mío, ¿por qué te dejarás prendar por la mujer ajena y abrazarás los pechos de una extraña? Los caminos del hombre están bajo la mirada del Señor, y Él tiene en cuenta todos sus senderos. El malvado será presa de sus propias faltas y quedará atrapado en los lazos de su pecado. Morirá por falta de instrucción y se extraviará por su gran necedad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Mi deseo es que todos ustedes tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen, porque el que profetiza aventaja al que habla un lenguaje incomprensible, a no ser que este último también interprete ese lenguaje para edificación de la comunidad. Supongamos, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en esa forma. ¿De qué les serviría si mi palabra no les aportara ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Sucedería lo mismo que con los instrumentos de música, por ejemplo la flauta o la cítara. Si las notas no suenan distintamente, nadie reconoce lo que se está ejecutando. Y si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se lanzará al combate? Así les pasa a ustedes. Si no hablan de manera inteligible, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando en vano. No sé cuántos idiomas diversos hay en el mundo y cada uno tiene sus propias palabras, pero si ignoro el sentido de las palabras, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de la comunidad. Por esta razón, el que habla un lenguaje incomprensible debe orar pidiendo el don de interpretarlo, porque si oro en un lenguaje incomprensible, mi espíritu ora, pero mi inteligencia no saca ningún provecho. ¿Qué debo hacer entonces? Orar con el espíritu y también con la inteligencia, cantar himnos con el espíritu y también con la inteligencia. Si bendices a Dios solamente con el espíritu, ¿cómo podría el no iniciado decir amén a tu acción de gracias, ya que no entiende lo que estás diciendo? Sin duda, tu acción de gracias es excelente, pero eso no sirve para edificación del otro. Yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la asamblea prefiero decir 5 palabras inteligibles para instruir a los demás que 10,000 en un lenguaje incomprensible. Hermanos, no sean como niños para juzgar, séanlo para la malicia, pero juzguen como personas maduras. En la ley está escrito: yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros. Con todo, ni aun así me escucharán, dice el Señor. Esto quiere decir que el don de lenguas es un signo, no para los que creen, sino para los que se niegan a creer. La profecía, en cambio, es para los que tienen fe. Por otra parte, si al reunirse la asamblea, todos se ponen a hablar en un lenguaje incomprensible, y entran algunos que no están iniciados o no son creyentes, seguramente pensarán que ustedes están locos. En cambio, si todos profetizan y entra alguno de esos hombres, todos podrán convencerlo y examinarlo. Así quedarán manifiestos los secretos de su corazón, y él, cayendo de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes. Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnen, uno puede cantar salmos, otro enseñar, o transmitir una revelación, o pronunciar un discurso en un lenguaje incomprensible, o dar la interpretación del mismo. Que todo sirva para la edificación común. Se tiene el don de lenguas. Que hablen 2 o a lo sumo 3, y por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que se callen y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Con respecto a los profetas,
que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen lo que ellos dicen. Si algún otro asistente recibe una revelación, que se calle el que está hablando. Así todos tendrán oportunidad de profetizar uno por uno, para que todos sean instruidos y animados. Los que tienen el don de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración, porque Dios quiere la paz y no el desorden. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas. A ellas no les está permitido hablar. Que se sometan como lo manda la ley. Si necesitan alguna aclaración, que le pregunten al marido en su casa, porque no está bien que la mujer hable en las asambleas. ¿Acaso la palabra de Dios ha salido de ustedes, o ustedes son los únicos que la han recibido? Si alguien se tiene por profeta o se cree inspirado por el Espíritu, reconozca en esto que les escribo un mandato del Señor. Y si alguien no lo reconoce como tal, es porque Dios no lo ha reconocido a él. En conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en un lenguaje incomprensible, pero todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.